Bien, pasamos a la siguiente charla entonces, a cargo de Agostina Martínez, de LSB. El título de la charla es Estudios de laboratorio aplicados a la caracterización geológica y petrofísica. ¿Y dónde está En el un chat? segundo ya va a estar la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por convocarnos desde la facultad para participar. La verdad que es un ámbito donde nosotros podemos exponer qué es lo que estamos haciendo y además aprender, que es lo más importante, de otras disciplinas. Así que muchas gracias. Bueno, como ya comentaba Jimena al principio, y hemos visto en la evolución de la tarde, nosotros también somos un laboratorio de geología e ingeniería que venimos trabajando desde hace muchísimos años en la industria del petróleo. A partir de la creciente demanda de litio y todas las empresas que están trabajando, explorando y produciendo litio en la actualidad, es que nos surge, tanto a ellos como les surge la necesidad de tener laboratorios en Argentina que puedan estudiar ciertas características de los reservorios y nosotros como laboratorio de servicios empezar a aplicar lo que tenemos conocimiento en estudiar este tipo de reservorios. Por eso mi charla se llama Estudios de laboratorios aplicados a la caracterización geológica y petrofísica de salares de litio. Esta es una breve agenda. Esta es una definición de salar que me gustó bastante. Desde un punto de vista holístico, un salar es una entidad físico-química compleja, inorgánica, dinámica y activa. Es una ventana a la historia geológica y paleoclimática de la región, siendo además el reservorio de sustancias de interés económico. Como comentaba anteriormente, la demanda de litio a nivel mundial creció en estos años y generó que la presencia de dicho recurso en nuestro país cobre gran relevancia. La evaluación de un salar de litio comprende una serie de estudios que no solo involucra a la geología, sino a varias disciplinas, a la petrofísica, a la mecánica de rocas, a la geofísica, a la geoquímica. El propósito de esta charla es poder presentar un flujo de trabajo, obviamente no es el único, es el que con el que nosotros estamos trabajando y es un flujo que es dinámico y se puede modificar en función de la necesidad de, de las empresas, obviamente, y está aplicado para estudios de testigos corona. Y el objetivo es alcanzar una mejor comprensión del modelo geológico, así como las propiedades de reservorio de estas salmueras para poder optimizar los recursos necesarios para la explotación y producción. Dentro de algunas de las variables que hay que considerar en la etapa de exploración, para poder definir las reservas extraíbles, además de si existe o no la concentración de litio, es las variaciones en la transmisividad y coeficiente de almacenamiento del acuífero, que eso son áreas que involucran los estudios hidrogeológicos. La heterogeneidad litológica de los reservorios, que es un poco lo que hablaba Jimena en un principio, que ellos ven una gran complejidad estratigráfica cuando observan los pozos. Hay muchas litologías que están entrando en juego en estos reservorios de litio. Y la variabilidad de las propiedades de las fases de reservorio, tanto verticales como laterales. Variaciones laterales y verticales en las concentraciones de litio y en la densidad de las salmueras, que son competencia de las ciencias químicas. Y con respecto a las etapas de producción, también es necesario poder comprender la compresividad del volumen poral, que también nos va a dar, va a tener inferencias en los cálculos de las reservas, y las variaciones en los niveles piezométricos, y tratar de restablecer y mantener el balance hídrico de la cuenca. Los estudios de laboratorio involucran una serie de estudios y análisis que van desde una evaluación rápida de las propiedades de la roca hasta la caracterización detallada de la misma. Se pueden dividir en dos etapas. En general nosotros lo que hacemos es estudiar testigos coronas o tramos de testigos coronas. Es importante que todo el material que llegue al laboratorio siempre esté bien rotulado, que tenga su cadena de custodia especificada para no perder la trazabilidad del material y saber qué es lo que se está enviando y que las condiciones en las que se envió y se transportó y se recibieron sean las adecuadas. Las etapas iniciales comprenden estudios que son rápidos, que gran volumen de datos y para caracterizar composicionalmente la roca,
que van desde la fotografía de luz blanca hasta estudios de petrofísica para evaluar la porosidad de la roca. Y después tenemos estudios de más detalle, donde ya estamos involucrando análisis de sedimentología, análisis de facies y caracterización de los reservorios para evaluar las reservas. Como mencionaba anteriormente, podemos tener una fotografía de luz blanca. La idea de esto es tener un registro digital del testigo corona, poder seleccionar muestras si nosotros estamos en otro lugar que es diferente al laboratorio donde estamos trabajando, en la locación geográfica. Es un gran complemento para la descripción sedimentológica y también se puede utilizar como una librería virtual y resguardo de la información. El registro de radiación gamma sobre el testigo corona lo que nos permite es tener una idea de la variabilidad vertical del testigo corona en profundidad, tener la medida de la radiación de la roca, tanto del gamma total como uranio, torio y potasio. Nos permite poder poner en profundidad la roca comparando con el gamma ray de pozo, y es beneficioso porque es un método no destructivo que nos da una gran adquisición de datos, gran cantidad de datos, y el intervalo del muestreo puede ser variable. Yo puedo seleccionar si quiero un área de interés, tener un muestreo muy apretado, y si en un área que no me interesa tanto en la vertical, puedo hacer un muestreo mucho más espaciado. Con respecto al estudio de fluorescencia de rayos X, en este caso contamos con un equipo de fluorescencia de rayos X portátil que lee elementos a partir del sodio, no lee litio, pero bueno, es importante porque esta técnica analítica nos permite determinar la composición elemental de la roca en óxidos mayoritarios y elementos traza. Nos permite caracterizar la roca composicionalmente, por lo tanto podemos inferir ciertas variaciones litológicas. Podemos obtener un gamma ray sintético a partir, a partir de la concentración de ciertos elementos que lee el equipo, y se pueden caracterizar intervalos de roca que tengan un comportamiento químico similar, lo que nosotros denominamos quimiofacies. Si nosotros tenemos varios perfiles elementales corridos en varios sondeos, podemos también generar perfiles químicos y zonaciones y correlaciones quimioestratigráficas. Es un método muy rápido, tenemos gran volumen de datos, no es destructivo, también tengo un intervalo de muestreo variable según mi necesidad, y es un método rápido que nos da información al instante. Con respecto al estudio de petrofísica, tenemos la obtención de la porosidad drenable y porosidad total. La porosidad drenable es el parámetro que ahora se está utilizando para poder medir la volumetría de los reservorios. La porosidad drenable en realidad es el volumen de agua que se puede obtener vaciando un medio poroso saturado, por eso un poco la metodología es a partir de las muestras que nosotros obtenemos en el laboratorio, tomamos plugs o testigos de diámetro completo, los saturamos en la salmuera de una densidad conocida, luego los ponemos, en los drenadores, durante un tiempo dejamos que actúen y luego con eso podemos obtener el volumen de salmuera drenada. Por último, secamos la muestra a una temperatura constante con el fin de alcanzar la evaporación completa y así poder obtener el cálculo de porosidad total. Esto es un detalle de cómo se pueden presentar los datos y cuál es la variabilidad de la porosidad drenable y total en un depósito de salmuera de lítico clástico. Otro de los ensayos que se puede hacer es el análisis de routine core analysis, que es el análisis de la porosidad, permeabilidad y densidad de grano. Es un análisis que es muy conocido y es empleado en la industria del petróleo. En este caso lo estamos aplicando y empleando en muestras de salmuera de litio, en muestras de roca, obviamente de salmuera de litio. La limitante que tiene es que tenemos que tener plugs de un volumen conocido, no conocido, sino de un volumen determinado para poder ingresar en el equipo, y la muestra no debe ser muy friable porque nosotros la sometemos a presión para poder hacer las mediciones.
Y este método lo que nos da es la permeabilidad de la roca, que es un parámetro que si no se hacen ensayos de bombeo en el campo, por ahí no tenemos la permeabilidad o la transmisibilidad calculada. Otro de los ensayos que estábamos desarrollando es el de aplicar el método de la resonancia magnética nuclear, que se usa usualmente en petróleo para determinar porosidades y tamaños porales, pero bueno, está en desarrollo. La idea sería poder obtener estos parámetros también a partir de este estudio en muestras de testigos. Con respecto a lo que es una etapa de estudios más avanzados, se involucran el estudio sedimentológico, la caracterización de la columna litológica, la descripción de la litología, estructuras, componentes, poder diferenciar todas estas rocas dentro de facies. En este caso no se mencionó en las charlas anteriores, pero en general en lo que es en la cuenca endorreica, que contiene los salares, lo que solemos tener es un depocentro donde se concentran las fases evaporíticas y hacia los márgenes tenemos facies de abanicos aluviales que pueden estar intercalados en general con depósitos que pueden ser volcánicos o volcaniclásticos. Entonces la interpretación de la columna sedimentaria nos puede llevar a la interpretación del ambiente de sedimentación. Otro de los estudios que se suele también proponer es el estudio mineralógico, que es la determinación de la composición mineralógica de la roca, tanto de la fracción arcilla como de la roca total. Esto es importante porque en conjunto, por ejemplo, con los análisis petrográficos podemos determinar cuáles son los factores que están afectando, por ejemplo, la porosidad en un medio porosoclástico, y en salmueras de litio los que nos permiten determinar la presencia de minerales que pueden absorber litio en la solución o de algunos minerales que pueden, por ejemplo, migrar cuando se pone en producción el pozo. Los estudios petrográficos, como mencioné antes, son los estudios que se hacen en un microscopio óptico sobre láminas delgadas, y el objetivo es describir no solo los componentes minerales que integran la roca, sino también los tamaños de grano, así como los tamaños de poro y características texturales. En este caso, por ejemplo, en esta roca, que es un ejemplo de una roca tomada sobre una fase esclástica de un reservorio de salmuera de litio, lo que veíamos en los estudios de petrofísica es que había una variación en la permeabilidad de la roca, y lo que encontramos en el microscopio óptico es la presencia de láminas que concentraban granos mucho más delgados y actúan como barreras de permeabilidad. A nivel de microscopio podemos caracterizar aquellos procesos que nos están favoreciendo o ocluyendo la porosidad. Por ejemplo, la compactación mecánica, los crecimientos secundarios de feldespato, son todos procesos que se están en las rocas y que los que hacen es taparnos los poros. Crecimientos secundarios de cuarzo, coatings arcillosos, cementos carbonáticos que ocluyen los poros, cristales de cuarzo, cementos silicios también, y las disoluciones, que es aquel proceso que nos está dando porosidad. Dentro de la porosidad la podemos clasificar según porosidades primarias o secundarias. En este caso tenemos poros intergranulares primarios, que son los que se generan por la depositación y compactación de la roca. Son pocos. Granos fracturados, que son las fracturas que ya vienen heredadas de los granos que componen el sedimento. Poros intergranulares que están reducidos por la presencia de los cementos previamente nombrados. Poros intragranulares por disolución parcial de granos, poros móldicos por la disolución completa de los granos, o poros intergranulares ampliados por la disolución completa de los granos. Todos esos procesos lo que nos están dando es una idea de la porosidad
de dónde proviene. También podemos medir tamaños porales dentro de la roca y ver su distribución. Otra de las herramientas que podemos utilizar también son las imágenes de alta resolución de las secciones delgadas, que nos permiten obtener una imagen de muy alta resolución, integrada por muchísimas imágenes individuales, y lo que hace es tener una imagen completa sobre la cual podemos hacer un análisis petrográfico de porosidad y granulometría, y es importante porque además podemos preservar, las muestras en forma digital y crear una galería virtual de los cortes delgados. Respecto a los estudios de microscopía electrónica de barrido, lo que nos son imágenes de muy alta resolución dentro de los microscopios electrónicos de barrido, nos permiten determinar tanto tamaños de cristales como de granos, relaciones entre las fases de los componentes, caracterizar el sistema poral. En este caso, en esta foto, lo que estamos viendo son las medidas de los poros que se pudieron ver en el microscopio electrónico, y en este caso las gargantas porales, que son los canales que conectan poros, como en este caso están reducidas por crecimientos secundarios de cuarzo. Nos dan una idea mucho mayor de cuáles son los procesos a escala más microscópica de los procesos y los productos que afectan las porosidades y las permeabilidades de la roca. Otro de los elementos también que podemos obtener son los análisis elementales sobre algún cemento o algún mineral que tenemos dudas o es desconocido. En este caso, por ejemplo, este cristal de halita, el microscopio electrónico tiene adentro un dispositivo que nos permite determinar la composición elemental. Luego, con toda esta información, lo que es importante es poder caracterizar las facies sedimentarias. O sea, si nosotros tenemos o conocemos cuáles son las facies donde las salmueras tienen mayor concentración de litio, lo que podemos después es caracterizar estas facies desde el punto de vista petrofísico, por ejemplo. Entonces acá vemos que para facies clásticas tenemos arenas masivas, que son las que tenían mayor porcentaje o mayor porosidad drenable y porosidad total, mientras que las areniscas laminadas, que son las que tienen barreras de permeabilidad, presentan menores valores. Lo mismo con facies evaporíticas. Lo que podemos ver es que las facies de halitas masivas que tienen cavidades rellenas con arcilla tienen menores valores de porosidad que las facies de areniscas cementadas con halita o de areniscas masivas que tienen mayor contenido de arena y arcilla. Evidentemente, la porosidad ahí no es secundaria, como en este caso, sino que está contenida en la fracción clástica que compone la muestra. Luego, caracterizar todas estas facies desde el punto de vista petrográfico para ver cuál es la distribución de esos poros, si esos poros están interconectados o no, cuáles son los tamaños de los poros, y caracterizarla también desde el punto de vista mineralógico o desde el punto de vista composicional. Por último, otros de los ensayos que también se están realizando son ensayos geomecánicos, por ejemplo, pruebas de compresión sin confinamiento, que son más bien vinculados para lo que es la reinyección de los fluidos posterior a la extracción del litio. Es importante también el análisis de fracturas en este estadio del proyecto, tanto a escala mesoscópica como microscópica. Análisis granulométrico para definir la distribución de los tamaños de poro de grano, al momento de seleccionar filtros para producción de los pozos. Y también las radiaciones radiométricas, debido a que entre estos depósitos suelen haber intercalados depósitos volcánicos o volcaniclásticos que pueden servir como niveles de correlación estratigráfica. Por último, poder determinar un modelo geológico, integrando todos los estudios sedimentológicos con los análisis petrográficos, composicionales y su caracterización petrofísica, poder hacer la correlación de pozos para poder, en definitiva, poder calcular la volumetría de las facies de reservorio y tener un mejor diseño de la ubicación de los pozos para la extracción y reinyección. En resumen, los alcances de los estudios de laboratorio
son conocer el reservorio de salmueras enriquecidas, en litio, estudiar la columna sedimentaria, la distribución de estas facies tanto clásticas, volcaniclásticas o vaporísticas, su distribución lateral y vertical, poder caracterizarlas desde el punto de vista mineralógico, petrográfico o petrofísico. Los beneficios es que muchos de estos estudios son económicos y lo que nos permiten es tener un mayor conocimiento de reservorio, en definitiva, optimizar el cálculo de reservas y producción, poder ponderar los niveles productivos, y algunos de estos análisis son rápidos y podemos obtener un gran volumen de datos en poco tiempo con resultados precisos. Nosotros nos encontramos ante esta limitante en el laboratorio, que es que los métodos de extracción que se utilizan por ahí y de preservación de los testigos coronas no son los con los que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Entonces, las muestras están muy fracturadas o son poco consolidadas, entonces es difícil manipular o realizar cierto tipo de estudios. Así que nuestro desafío es adaptar los métodos convencionales de laboratorio o diseñar nuevos métodos para poder evaluar mejor las reservas de salmuera. Como conclusión, comprender el volumen in situ de las salmueras ricas en litio, las propiedades petrofísicas de las facies reservorios y su capacidad de entrega es fundamental para poder evaluar el éxito potencial de un salar como fuente de litio. Conocer y caracterizar el reservorio, la variabilidad vertical y lateral a través de distintas técnicas permiten un mejor uso de los recursos económicos a la hora de ejecutar proyectos. Y como mencionaba antes, actualmente nos encontramos ante el desafío debido a la naturaleza de estos depósitos que Jimena también mencionaba en un principio, son depósitos modernos poco consolidados, lo cual nos lleva como a adaptar o pensar o rediseñar nuevos métodos y metodologías para poder evaluar estos depósitos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por la charla. ¿Preguntas, Gustavo? Hola. Hola. Muy buena la presentación. No, un solo comentario de lo último que dijiste, de las limitaciones. En mi poca experiencia con las empresas que he visitado, el material de testigos coronas es muy variable la preservación y el cuidado que tienen. Primero, mi conclusión es que las empresas mineras no tienen la cultura del petróleo. Con esto no quiero entrar en conflicto. Simplemente que los salares se perforaron y se siguen perforando con diamantina, entonces hay innumerables pozos con coronas, cientos de metros, y a veces no hay lugar ni de dónde ponerlo. Entonces algunas lo depositan en el exterior, la puna no llueve nunca, pero cuando llueve una vaporita se altera, una arcilla. Otras empresas lo guardan, lo preservan y está bien cuidado. Así que mi recomendación o mi comentario sería que ustedes puedan educar a las empresas con algún curso o alguna manera de mantener esa información que es recontra valiosa. Sí. Todavía no se percibe la importancia de esa información. Sí, Los salares, que, perdón, y termino. No. Los salares son indicadores paleoclimáticos de lo que pasó en el último 1.000.000 de años o 2 millones de años. Todavía eso, como para hacer un estudio científico del paleoclima y ver qué pasó en todo ese tiempo, porque no todo es sal, hay mucho clástico, hay arcillas, o sea, hubo periodos de lluvia, periodos de seca, y todo eso está registrado en la corona. Lo ve el geólogo que trabajó con eso, ¿no? Pero es un tema para que ustedes del laboratorio LSB, que tienen mucha experiencia en el tema, lo hablen con las empresas. Es un comentario. Gracias. Sí, estamos medio en vías de eso, de poder proponer. Como, igualmente también hay una realidad, que es lo que comentabas, Gustavo, antes, que las empresas de perforación son empresas que vienen de la minería, entonces es difícil como cambiarles la cabeza de cómo perforar, porque la gente quiere perforar mucho, rápido, porque económicamente es lo que les conviene. Entonces, no tienen el cuidado que por ahí tenemos nosotros en el petróleo. Sí. Educar. Sí. Sí, obviamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Agostina. Bueno, le agradecemos entonces a vos. Muchas gracias.